unidades de glúcidos o glucosa principalmente, y estas tienen una función muy importante, ¿sí? Vamos a ver, esta función principalmente es la función de detección. ¿Mm? Son también parte de la membrana celular, están en la parte externa. ¿Mm? Y de reconocimiento. Por ejemplo, pueden reconocer a otras células, pueden reconocer a los virus, o sea, son como extensiones que tiene una célula a través de las paredes celulares que estas tienen, formando una glico o glucoproteína, es lo mismo. ¿Mm? Y acá en sus terminales, en sus monosacáridos terminales, sirven para, ahí se produce una conjunción entre distintas especies, que pueden ser una célula, un virus, un antibiótico, las lectinas, hormonas, enzimas, otras bacterias, ¿sí? Y es como la célula estaría detectando la presencia de todas estas otras organismos o macromoléculas. ¿Mm? Organismo me refiero cuando hablo de bacterias o otras células, o el mismo virus, y otras moléculas como son los antibióticos, las hormonas, las enzimas. Esto a modo informativo. Todo esto lo van a ver ustedes en su detalle, ¿no?, más avanzado en el estudio, ya sea este año o en los años venideros, cuando entren ya a en la carrera. Pero tenemos que tener el esquema. ¿No? ¿Qué son estos entonces? Son oligosacáridos, estos acá que están señalados con color verde, son unidades de glucosa que pueden llegar hasta 20 y que tienen una función importantísima esta como reconocimiento, señalización y adiciones celulares. Acá hay una adhesión celular, por ejemplo. Acá hay un reconocimiento y esto puede ser, en el caso de una enzima, una señalización, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería la función de una glicoproteína o, como ejemplo, en este caso, de un oligosacárido, ¿sí? Que sería un oligosacárido complejo, porque está asociado a otra molécula, en este caso esta que está acá, ¿no?, que es una molécula de proteína. Por eso solamente se lo señalo porque vamos a ver lo que es una proteína luego. Y también está asociado al lípido, sería un glucolípido. Y eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Lo vamos a ir detallando. Pero por ahora quiero que ustedes ya vayan formándose un esquema de cuáles son las funciones, de qué manera las podemos encontrar y por qué le llamamos oligosacáridos, ¿sí? Sin ser polisacáridos. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Se conectó? No, profe. No, profe. Chicos, si les parece muy complejo, me lo dicen, porque si no, bajo un poquito el nivel. Como yo no puedo verle las caras y es lamentable, a veces uno se da cuenta mirando la cara a los alumnos si se está entendiendo o no el tema. Por favor, me dicen, mire, es muy elevado, por eso se los estoy presentando y recuerden que es nada más que para darle sentido a este cuadro, para que yo pueda entender qué significa este cuadro, porque este cuadro lo tienen que manejar, ¿sí? Ya vamos a ir terminando y lo vamos a tratar de hacer rápido. Entonces, los óxidos que vendrían a ser moléculas, la unión de moléculas de glúcidos, a los cuales llamamos olócidos, donde están formados nada más que por uniones entre glúcidos, los oligosacáridos, que son moléculas pequeñas, entre 2 y 20 unidades, los disacáridos, que los más importantes son los disacáridos, que llamo, o sea, los más diseminados incluso en la naturaleza, son los disacáridos,
hemos visto cada uno de sus funciones y su estructura química. ¿Sí? Ahora nos quedaría por ver, vamos a tratar de ver los heterócidos. ¿Qué significará? Que son moléculas donde intervienen los glúcidos unidos a otro tipo de moléculas. ¿Sí? Ese otro tipo de moléculas son las proteínas, un ejemplo ya lo vimos con los oligosacáridos, y otras moléculas son los lípidos. Y lo voy a tratar de presentar rápidamente porque tanto las proteínas como los lípidos no los hemos visto. Entonces se los voy a ir dando para que ustedes vayan teniendo una idea general. Y también para ir señalando algunas características especiales que ya tienen que tener en cuenta o empezar a tener en cuenta. Por ejemplo, las glucoproteínas son hormonas, anticuerpos, enzimas, proteínas receptoras, proteínas de adhesión celular, incluso eso lo estuvimos viendo con algunos de los ejemplos de los holócidos, factores de crecimiento, proteínas de reconocimiento celular, proteínas que confieren características de los grupos sanguíneos. Fíjense lo importante que es esto. Los grupos sanguíneos tienen su clasificación y esto se debe principalmente a glucoproteínas donde los glúcidos tienen un papel importante. Y esto le da estabilidad estructural a conjuntos de plurimoleculares. Fíjense que esto se empieza a poner cada vez más complejo, ¿sí o no? Sí, profe, demasiado para mi gusto. Eso mismo. Bueno, yo lo que quiero, como todo, como siempre diría, uno no tiene por qué comerse el chancho de la boda en una sola noche. Lo tiene que ir haciendo de a poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de ver acá? Lo que vamos a tratar de ver acá nada más que son las uniones que hay entre el glúcido y la otra molécula, o los distintos tipos de uniones que pueden haber. En el caso de la... ¿Hola? ¿Alguien hizo alguna pregunta? No, profe, disculpe. Bien. Lo que deben saber, nada más, que los grupos, en este caso son oligosacáridos o heteroglúcidos, ¿sí? Se unen a través de uniones que ya lo hemos visto, que se denominan o glucosídicos o ligandos, ¿sí? Donde intervienen nada más que dos grupos hidroxilos, ¿sí? O bien, otra forma de unirse, ya con otra molécula que posea, por supuesto, en este caso el grupo amina. ¿Se acuerdan del grupo amina? Acá lo estoy señalando. ¿Lo ven? Sí, profe. Ese es el grupo amino. Y ese grupo amino está acá presente. Por supuesto, proviene de lo que se denomina un aminoácido. O sea, un aminoácido tiene un grupo ácido y un grupo amino. En el caso del grupo amino, justamente a través de ese grupo amino, con el glúcido, este es el glúcido, ¿lo ven? Este se llama N-acetilglucosamina. Lo que pasa es que se denomina glucosamina por esta partecita que está acá. No es exactamente un glúcido, es una glucosamina, pero es un glúcido. Es que estaría unido, acá en el carbono 2 estaría la diferencia, por eso es una glucosamina. Ya incluso lo nombré, esto lo vimos como uno de los ejemplos. Este glúcido que está acá se une a través de una unión N-glucosídico o N-ligando. ¿Lo ven acá? Es una unión covalente, eso es lo importante que tienen que tener en cuenta. Son uniones covalentes, son muy fuertes estas uniones, muy difíciles de romper. Y después acá irá evolucionando hacia la derecha toda una cadena proteica que se denomina, que lo vamos a ver en su momento, por supuesto, también, pero quiero que se concentren principalmente en esto, que los glúcidos se van a unir a otras moléculas que son de distinta especie que ella, que el mismo glúcido, ¿sí? A través de uniones o glucosídicas, que ya lo expliqué de qué se trata, o N-glucosídica o N-ligando. ¿Sí? Por ejemplo, formando glucoproteínas. Si alguien quiere volver a leer, acá tiene usted
el grupo más o menos de lo que constituyen las glucoproteínas y que por supuesto van a ir apareciendo a medida que ustedes van a ir estudiando. O sea, van a estudiar ustedes lo que es una hormona, lo que son los anticuerpos, lo que son las enzimas y sus propiedades, y tienen que entender cuál es su naturaleza química. ¿Qué me acordaré de naturaleza química? Se trata de las glucoproteínas, o sea, formado por un glúcido y lo que llamamos proteínas, que ya vamos a ver en su momento ahora. Vamos a empezar a ver lo que son las proteínas. Después del lípido vamos a ver proteínas. A ver si tenemos otro ejemplo. Este es otro ejemplo. En este caso utilizamos lo que se denomina, péptidoglucano o mureína. ¿Por qué es importante? Ahora vamos a ver. Esto es lo que se denomina un copolímero, o sea, que es un polímero distinto por distintas unidades. Cuando decimos polímero, está formado por la misma unidad. Si decimos copolímero, está formado por distintas unidades. ¿Cuáles son? Son estas dos, la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. En realidad, tendría que ser estas dos moléculas que están acá, en uniones beta 1,4. Este es el beta 1,4. Acá estaría la unión beta 1,4. Esta sería la glucosamina y la glucosamina, está unido a un tetrapéptido. Un tetrapéptido no es una proteína, sino que es el número lo indica como 4, si son 4 uniones de aminoácidos. Por supuesto, lo vamos a desarrollar todo esto más adelante cuando veamos lo correspondiente a aminoácidos de proteína. Pero acá estaría, entonces, todo esto se une a sí mismo. Este sería el número, o vendría a ser el monómero. Muchas de estas uniones se unen entre sí y formaría lo que se denomina el péptidoglucano. ¿Qué sería? Esto es parte de las bacterias. Esto es, protege a las bacterias para que éstas no pierdan su forma en un ambiente acuático. Profe, Sí. o sea que el péptidoglucano es una glucoproteína. Sí, perfecto, usted lo ha dicho. ¿Y por qué es una glucoproteína? Bueno, pues tiene una porción glucídica, que vendría a ser estas dos que están acá. Acá se ven. Esta es la estructura de un glúcido de 6 átomos de carbono, que vendría a ser la glucosamina. Esto vendría a representar a la glucosamina. Esta sería la glucosamina y esta sería el ácido N-acetilglutámico. Perdón, al revés. Este es el ácido acetilglutámico y esta es la glucosamina. Y esta está unida a un péptido, que es una proteína pequeña. En realidad no se le puede decir proteína. Proteína, vamos a ver por qué se le dice proteína, porque hay una diferencia con lo que es un péptido. O sea, un aminoácido unido a otro van formando péptidos. Cuando estos péptidos se organizan, se llaman proteínas. Como tiene poca cantidad de péptidos, no se le puede decir proteína exactamente, es un péptido. Pero en general se le dice, por haber tantos de estos, porque esto se repite constantemente, forma toda una macromolécula que sería una glucoproteína. La idea no es que ustedes aprendan esto ahora ya, sino que les voy señalando que es dentro de las glucoproteínas el péptidoglucano, que está constituido de esta manera, y que es parte de las bacterias y protege, y con la cual las bacterias resisten los ambientes acuáticos. O sea que es parte del equilibrio osmótico. ¿Se entiende esto? Sí, profe. O sea, más que nada lo que yo quiero que entiendan es este cuadro. O sea, ¿dónde ubico yo esta sustancia? Acá, en las glucoproteínas. ¿Y qué ejemplo hay de glucoproteínas? Bueno, como ya vimos en los oligosacáridos. Son moléculas, por ejemplo, que sirven para la detección de otras moléculas u otros tejidos, ¿sí? Otras especies. Y también en el caso de los que estábamos viendo acá, los péptidoglucanos, por eso se llama péptido, porque esto no es una proteína, es un péptido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es menor que una proteína. Es una glucoproteína, pero
No es una proteína desarrollada, sino que al ser más pequeña se dice péptido. Entonces esto sería un péptido glucano, o comúnmente dicho, mureína. Está constituido por el ácido N-acetilmurámico, por eso se llama mureína. Y esta es el monómero. Varios de estas se van uniendo entre sí a través de estas uniones acá, ¿sí? Que serían a través del carbono 4. Y esta es el carbono 1, 1,4. Estas serían las uniones beta 1,4. Y estas están unidas entre sí. Estas uniones formarían entonces esa protección que tienen las bacterias. Bien. Profe, Sí, ¿este Power lo va a subir al campus? sí, esto dije, apenas termine la clase, yo lo subo. ¿Sí? Y por último, que va a ser la puerta de entrada al próximo tema que vamos a ver ahora, voy a dejarlos descansar 5 minutitos y después entramos a lípidos. Serían dentro de los heterócidos los que estarían constituidos por moléculas de un glúcido y un lípido. Como no hemos visto el lípido todavía, se los estoy nombrando simplemente. Lípidos o triacilglicéridos o acilglicéridos, así también se lo denomina, ¿sí? Una molécula típica es la que constituye las membranas celulares. Por ejemplo, esta molécula que está acá, fíjense la forma que tiene, ¿sí? Esto con color rojo serían los oxígenos. No, acá hay dos moléculas de galactosa unidas entre sí. Y estas están unidas a un diacilglicérido, que estaría acá. Y fíjense la forma que tiene, ¿lo ven? Acá tiene como si fueran dos piernas, ¿lo ven? Bueno, fíjense, les voy a mostrar acá, una que ya les mostré, esta, vamos a tratar de verla un poquito más grande, y esa molécula sería esta que se une a sí mismo varias veces, acá, estas que están acá. A ver si la voy a poner un poquito más grande y se va a ver mejor. ¿Ven esta que tiene rojo acá como en dos patitas? Y forma dos capas. Una que señala hacia afuera y otra señala hacia adentro. ¿Lo ven? Bueno, esto se lo denomina bicapa lipídica. Esta molécula que está acá es un glucolípido. Acá está. Este es un glucolípido. Acá es un glicolípido, acá dice, o glucolípido, es lo mismo. Acá están las moléculas, por supuesto, están esquematizadas, por supuesto, ¿sí? Pero toda membrana plasmática de la célula está constituida por una doble capa de glucolípidos. De una molécula especial de lípido que ya hablamos en ese momento cuando veamos los lípidos. Pero que no se me asusten, porque lo estoy así intuitivamente, se me están asustando algunos. Vamos a ir lento, por supuesto, sí. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los proteoglucanos y las glucoproteínas? Peptidoglucanos, se denomina, no es que haya una diferencia, en realidad no he hecho una clasificación, no he hecho tampoco una diferenciación, sino que los he nombrado como glucoproteínas a los peptidoglucanos, nada más. No es que necesitamos ver las diferencias, sino que dentro de las glucoproteínas están los que nombramos acá como glucoproteínas en general. Principalmente, ¿qué es lo que tienen que saber las glucoproteínas? Que es un glúcido o cadena de glúcidos unidos a través de glucosídicos, enlaces O glucosídicos o enlaces N-glucosídicos. Según cómo se una a la proteína o al aminoácido que tenga enfrente. Si se une a través del grupo amino es N-glucosídico. Si se une a través de la parte ácida del aminoácido con el hidroxilo, sea O-glucosídico. Esas son las dos maneras en que se pueden unir un glúcido o una cadena de glúcido a una proteína. Es todo lo que tienen que saber. Ya la van a ver ustedes en su momento,
una por una y qué significa cada una y cómo funciona, para que ustedes entiendan qué significa o qué es una glucoproteína. Como otro ejemplo vimos los peptidoglucanos, que son parte de las bacterias. ¿Sí? ¿Y cómo está formado? Bueno, está formado por estructuras de este tipo, que sería el monómero, que se unen varias veces, según otro sí, por enlaces beta 1,4. Esos enlaces, ¿sí?, forman una gran cadena que sirve de protección para las bacterias y evitan que la bacteria por ósmosis reviente o pierda su forma. Eso es todo lo que hemos visto. Bien, vamos a la última molécula entonces otra vez. Esta sería la última diapositiva de lo que sería o conformaría el cuadro. Ya hemos visto todo el cuadro, lo que estoy tratando de ver es que se entienda todo el cuadro. Entonces, un glucolípido son moléculas de glúcido unidos a un lípido. Bueno, ¿qué es un lípido? Justamente vamos a verlo en la siguiente, en esta clase. En esta misma clase, al terminar, vamos a ver la introducción a lo que es lípido, para que ustedes ya lo vayan desgustando, digamos. ¿Ah? Entonces, aquí estaría el cuadro completo, que alguna vez ustedes lo vieron y pueden haber dicho, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Qué difícil. Bueno, esta clase estuvo dirigida principalmente a este cuadro. Veamos si hay alguna pregunta, si quieren que hagamos un resumen y ya terminamos con esto. Bueno, muy bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hoy tenemos clase hasta las 7 o hasta las 8? Hasta las 7, no sé por qué dice hasta las 8 usted. No, hasta las 7 nada más. Bien, si alguien quiere hacer un respiro, un pequeño recreo, puede ser ahora. Yo me voy a quedar explicando, si quieren tomárselo, no hay ningún problema. Voy a hacer un breve repasito de esto, nada más. Si ya quieren ir tomándoselo, después de 5 minutos de recreo y volvemos. Bien, entonces, los glúcidos. Ya hemos visto qué es lo que son, lo hemos clasificado, son aldehídos o cetonas polihidroxiladas de 3 a 7 átomos de carbono. Nosotros hemos visto de 3 a 6, nada más. Si vamos a ver 7 será más adelante, pero como algo muy especial. Cuando las moléculas están en forma individual, solas, únicas, se los denomina monosacáridos. ¿Sí? Y tienen propiedades edulcorantes, tienen poder reductor, existe una serie D, existe una serie L, tienen también poder óptico, desvían el plano de la luz polarizada. Cuando estas moléculas se empiezan a unir entre sí, o sea que existen enlaces o glucosídicos, que son uniones covalentes, se los llama óxidos. Por eso todos terminan en óxidos, ¿sí? Que vendrían a ser los polisacáridos y los oligosacáridos. ¿Qué significa? Son moléculas en el caso de los holócidos, son todas moléculas de glúcidos. Si es la misma molécula, o sea, si son muchas moléculas, perdón, son polisacáridos. Son algunas moléculas, son oligosacáridos. Dentro de esas pocas moléculas, si son 2, disacáridos. Si son 3, trisacáridos. Y si son de 3 o más, o 2 o más, son oligosacáridos hasta 20, según algunos autores 10, otros autores 9, otros autores 20, pero hasta 20 podríamos decir que es un oligosacárido. Más de 20 ya son polisacáridos. O sea, la naturaleza no hace 30, 40, sino pasa de 20 a miles. Bien. Los polisacáridos, entonces, son holócidos constituidos nada más por glúcidos. Si es el mismo glúcido, son homopolisacáridos, y entre ellos vimos nada más que, son varios los ejemplos, pero vimos nada más que la celulosa, el almidón, glucógeno, la pectina, perdón, la quitina. Esos son homopolisacáridos. Y los heteropolisacáridos, que vemos algunos nada más, que son justamente constituidos por distintas moléculas de glúcidos o monosacáridos.
Luego, si esos óxidos están formados por glúcidos y otras moléculas, en realidad le decimos heterócidos, ¿sí? Porque están formados hay enlaces o glucosídicos y N-glucosídicos. Si se trata de glúcidos y proteínas, tenemos lo que se denominan glucoproteínas. Y si están constituidos por glúcidos y lípidos, están los glucolípidos. Eso es todo. Los ejemplos. Ya, esto es como, ¿cómo puedo decirle? Es como haber formado un armario con cajones, pero están vacíos. Ahora algunos tienen elementos dentro, ¿eh? Podemos saber que es un polisacario, podemos dar ejemplos, etcétera, monosacarios también, pero ahora vamos a empezar a llenarlos con respecto a los heterócidos, qué es lo que son. Por supuesto, no lo podemos hacer todo en una sola clase. Lo vamos a ir haciendo a poco, pero esto tiene que quedar entendido. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Entonces nos tomamos 5 minutitos nada más y volvemos para empezar con lípidos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Sí, descansen, por favor.